partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Hoy transmitiendo desde Punta del Este, República Oriental del Uruguay, desde el punto más alto de Punta del Este, desde los estudios de la Fundación Códigos, transmitiendo para 225 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Siguen los fenómenos climáticos en el planeta y para saber de esto, vamos a los titulares de hoy con Majo López. Desastres naturales tienen relación con el cambio climático. Así lo revela un informe de la ONU, que señala que es el motivo de 9 de cada 10 catástrofes en el mundo. El trabajo también señala que el impacto de los desastres no siempre está determinado por el tamaño o la demografía de los países. En 48 horas entre el 10 y el 11 de abril se registraron al menos 380 sismos en El Salvador. De esos, 42 se sintieron en San Salvador, la capital del país, y todos ellos tuvieron diferentes magnitudes, entre 1.3 hasta 5.1 grados, según informó la Oficina de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador. YPF instalará cargadores para autos eléctricos en 110 estaciones. Aunque el grueso de su negocio está vinculado con la producción y la venta de combustibles fósiles, la petrolera YPF se convertirá en la primera empresa petrolera del país en sumarse a una tendencia que ya se registra en Europa y en Estados Unidos. Adiós al Alzheimer, simple y efectivo. Esta terrible enfermedad produce grave daño cerebral en los seres humanos. El Alzheimer hace que la persona pierda la memoria y ya no pueda tener sentimientos de placer y alegría, ni el control de sus propios órganos. El enfermo pierde la conciencia sobre sus actos y su propia identidad, por lo que ya no podrá reconocerse a sí mismo. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Desastres naturales tienen relación con el cambio climático. Así lo revela un informe de la ONU, que señala que es el motivo de 9 de cada 10 catástrofes en el mundo. El trabajo también señala que el impacto de los desastres no siempre está determinado por el tamaño o la demografía de los países. El 92% de los desastres naturales están relacionados con el cambio climático, según informó la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Centro de Investigación de la Epidemiología de los Desastres. Atravesamos el año más caluroso jamás registrado. Unas 98,6 millones de personas se vieron afectadas por desastres y el clima, ayudado por un fuerte fenómeno de El Niño, fue un factor en el 92% de los casos, dijo el director de ese organismo de Naciones Unidas. A nivel global, el impacto más evidente se observó en las 32 sequías fuertes registradas el año pasado, más del doble con respecto al promedio anual de 15 en la década anterior, y que afectaron a más de 50 millones de personas, especialmente en África, según los datos publicados por la institución. Los 5 países más golpeados por los desastres naturales fueron China, Estados Unidos, India, Filipinas e Indonesia. El informe revela también que el impacto de los desastres no siempre está determinado por el tamaño o demografía de los países. Ejemplo de esto es que Guatemala tiene el 5º lugar entre los 10 países con más muertos reportados a causa de los desastres naturales. Guna Sapir, directora del Centro de Investigación de Epidemiología de los Desastres, explicó que en Guatemala, como ocurre en el resto de Centroamérica, las poblaciones pobres viven en zonas inclinadas, así que cuando caen fuertes lluvias hay estos desprendimientos de lodo. La ubicación de barrios en esas áreas está desaconsejada desde el punto de vista de la planificación urbana.
Por su parte, Chile fue el sexto país que más pérdidas económicas sufrió con desastres naturales, entre aluviones, inundaciones y un terremoto que estuvo acompañado de un tsunami, que elevaron a unos 3.100 millones de dólares. Los terremotos, aunque no son los más frecuentes, sí son la amenaza natural más mortal, como el que tuvo lugar en Nepal, que causó 8.831 muertos. Si bien el informe no aportó datos sobre Argentina, desde el Servicio Meteorológico Nacional afirmaron que se está estudiando la relación entre las temperaturas atípicas registradas durante el invierno y verano pasados, debido a las fuertes lluvias, ambos fenómenos consecuencias del Niño. Cindy Fernández, vocera del Servicio Meteorológico Nacional, afirmó que este año las temperaturas en casi todo el país fueron superiores a lo normal, excepto en la provincia de Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz, donde fueron inferiores a la media, y que esta tendencia observada durante los últimos años sí tiene que ver con el cambio climático. Parece increíble, pero el titular lo dice todo. 9 de cada 10 desastres se deben al cambio climático. Lo dice la ONU. Y es increíble porque estamos hablando de un 90% de los desastres naturales son a causa del cambio climático. Pero además hay que tener en cuenta que según el 95% de los científicos del mundo, el cambio climático tiene que ver con la acción humana. Quiere decir esto que el 90% de los desastres naturales tienen que ver con la acción humana. La noticia habla de, obviamente, todo el planeta. Habla de casi 100 millones de afectados. Imagínense la cifra, por causa del cambio climático y todos los desastres naturales que esto ocasiona. En algunas zonas del planeta nos encontramos con sequías muy intensas y en otros lugares también nos encontramos con lo contrario, inundaciones. Así como en otros lugares terremotos y en otros lugares otro tipo de fenómenos como huracanes, vientos fuertes, granizadas. Por todo el planeta hay eventos de este tipo. Según la ONU, calcula que hay unos 335 desastres naturales al año. Imagínense, estamos hablando de prácticamente un desastre natural al día. Y como decíamos, todo por el cambio climático y a su vez por la obra del hombre. Obviamente hay países que los afecta más una cosa que otra. Por ejemplo, terremotos. Es más afectado Chile, algunas zonas de China, Japón y también lugares donde hay conjunciones de placas. En el caso de las inundaciones, China e India son los lugares más afectados. Y en el caso de las sequías, por ejemplo, África obviamente es uno de los lugares que más sufre este fenómeno. Según la zona del planeta es donde más se pueden ver acentuados algunos tipos de fenómenos que otros. La cuestión es que esto sigue aumentando, sigue creciendo. Todos estos fenómenos naturales siguen aumentando en cantidad y en consecuencia, como decimos siempre, y todo debido a que el hombre continúa en el afán de su obra destructiva en el planeta. Y a pesar de todo lo que tiene a la vista, que son las repercusiones y las consecuencias de lo que estamos haciendo, no hay ni siquiera un vestigio de que esto fuera a mejorar a la velocidad que tendría que mejorar para dar tiempo al planeta a sanearse y también dar tiempo a las especies a poder adaptarse. Lo que vemos es que todo es patear la pelota para adelante y dar soluciones sí, pero a largo plazo, y hablar de un siglo para adelante cuando esto realmente es urgente y deberíamos estar hablando de un máximo de 10 años para solucionar de raíz todo este problema. Es entendible que ponerse de acuerdo en el mundo, distintas naciones, distintas formas de pensar y sobre todo en la política, no es nada fácil. Pero yo creo que todavía falta tomar conciencia de la urgencia de este problema que va a afectar a la humanidad, no solamente con los fenómenos que estamos viendo, sino también que va a afectar en la alimentación, en los abastecimientos de agua potable y otras necesidades básicas indispensables para la vida.
hay que tomar medidas urgentes, los gobiernos tienen que tomar el cambio climático y los desastres naturales que son consecuencia del mismo como algo urgente para debatir ya mismo y no darle tantas largas al asunto. Y en el caso, obviamente, de Estados Unidos y la nueva administración, de este nuevo presidente, darse cuenta que esto realmente no es un invento de los chinos, sino que es una realidad y que es una realidad que justamente tenemos que tratar de defendernos de ella, de atacarla de alguna manera para lograr sobrevivir. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. En 48 horas entre el 10 y el 11 de abril se registraron al menos 380 sismos en El Salvador. De esos, 42 se sintieron en San Salvador, la capital del país, y todos ellos tuvieron diferentes magnitudes, entre 1.3 hasta 5.1 grados, según informó la Oficina de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador. Entre las 8 a.m. del 22 de abril y las 11:30 a.m. del 23 se registraron 34 sismos. El Salvador activó a principios de abril la alerta amarilla por cuenta del enjambre sísmico que azota el área metropolitana de San Salvador, pues los movimientos telúricos no cesan. ¿Qué es lo que ocurre en este país? Un enjambre sísmico es una serie de sismos en cadena en un espacio determinado y de tiempo determinado, según lo explicó a CNN en español Manuel Díaz, el gerente de Geología de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador. Es muy común en El Salvador, pues somos un país sísmicamente activo, aseguró Díaz. Nosotros registramos en un año entre 5.000 y 6.000 sismos. Son sismos de muy baja magnitud y podemos llegar a registrar un sismo de hasta 6 grados de magnitud al año. Díaz explica que El Salvador tiene 2 zonas sísmicas, una frente a las costas y la otra compuesta por fallas locales que se activan de vez en cuando y provoca el rompimiento de rocas del suelo y produce la sismicidad que en este caso es la que nos está causando un enjambre sísmico. Los enjambres usualmente ocurren en las playas del país, agregó Manuel Díaz. Desde el año 1986, explica el sismólogo, en El Salvador se han presentado un total de 18 enjambres sísmicos. Esto nos da una idea de lo activo que es El Salvador y lo recurrente que son los enjambres en todo el país. Como estos sismos se han presentado en el área metropolitana de El Salvador, los ciudadanos están preocupados, pues los movimientos se sienten con intensidad en una zona altamente poblada. Se estima que el enjambre dure por lo menos algunas semanas. De acuerdo con Díaz, en el año 2006 se presentó un enjambre sísmico que duró cerca de un mes, algo que puede ofrecer una pista de cuánto podría durar este evento. Las autoridades descartaron que los sismos sean provocados por actividad volcánica, pues en la región se encuentra el volcán de San Salvador. Esta noticia, que proviene de la CNN, nos deja claro una vez más lo que veníamos hablando, ¿no? Algunos lugares son afectados más que otros con algunos fenómenos, como es el caso de El Salvador, que es muy afectado a causa de los terremotos. Hemos hablado muchas veces aquí en ¿Por qué lo hiciste? De que para nosotros, para la Fundación Códigos, el tema de los terremotos está más que claro. En la medida que aumenta la extracción de petróleo, aumentan los terremotos. Simplemente porque estamos extrayendo un líquido que está a altas presiones y esa presión, justamente al quitar ese líquido, se pierde totalmente y además la gravedad hace su parte. La Tierra se tiene que reacomodar debido a los cientos de miles de perforaciones que hay de petróleo en la Tierra. Imagínense en que estamos extrayendo arriba de 2.000 millones de galones de petróleo por día. Y estas reacomodaciones que se ven en las conjunciones de placa se transforman obviamente en terremotos. Y estos enjambres de terremotos, como sucede en El Salvador, es debido a reacomodamiento justamente de las placas. A veces uno puede pensar, bueno, pero quizás ahí no hay tanta extracción de petróleo o directamente no hay, pero eso no tiene que ver porque la Tierra está toda conectada y los movimientos se van dando alrededor de la misma
debido a lo que veníamos diciendo de las extracciones de petróleo monumentales que hacen hoy día las petroleras. Por eso insistimos, siempre estamos hablando de lo mismo, porque es algo que es súper obvio para mucha gente, pero parece que para las personas que tienen que tomar las decisiones, las personas que gobiernan, no es tan obvio. Si sacamos un líquido que está a altas presiones, obviamente vamos a provocar un reacomodamiento de las placas. Imagínense lo que es en tamaño cúbico 2.000 millones de galones. Eso lo hacemos por día. Imagínense que en algún lugar tiene que volver a rellenarse todo ese espacio y obviamente si se trata de un líquido a altas presiones, con más razón. La solución para esto, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, para esto y para muchas otras cosas que están sucediendo en el planeta a raíz de lo mismo, es el cambio de tecnología en los automóviles. Cuando cambiemos la tecnología de todos los automóviles que circulan en el mundo, ahí notaremos la gran diferencia. No solamente van a parar los terremotos, por lo menos en consecuencia, y en magnitud se van a ir reduciendo, sino que también va a empezar a retroceder todos los demás fenómenos como son huracanes, temporales, tornados, inundaciones, sequías y todo lo que ya conocemos, porque todo tiene que ver con lo mismo, con una máquina que está lamentablemente destruyendo a todos los ecosistemas y alterando todo el equilibrio perfecto y delicadísimo que tiene este planeta para conservar la vida. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. YPF instalará cargadores para autos eléctricos en 110 estaciones. Aunque el grueso de su negocio está vinculado con la producción y la venta de combustibles fósiles, la petrolera YPF se convertirá en la primera empresa petrolera del país en sumarse a una tendencia que ya se registra en Europa y en Estados Unidos. La compañía, cuyo control está a cargo del Estado, comenzará en los próximos días la primera fase para la instalación de más de 200 puestos de recarga para vehículos eléctricos en la red de estaciones de servicios que tienen en el país, confirmaron a La Nación fuentes al tanto de la iniciativa. La primera fase contempla la puesta en marcha de 220 postes de recargas en 110 estaciones de servicio. La instalación estará a cargo de KEV Argentina, en asociación con el grupo ABB, y demandará unos $13 millones. Los dispositivos que fueron desarrollados por ABB son de carga rápida, de manera que demoran entre 15 y 30 minutos por término medio para llenar el 90% de la batería. Poseen un soporte digital multimedia que le permitirá al usuario geolocalizar el punto de recarga más cercano, la reserva de turno de carga y el pago mediante la aplicación con tarjeta de crédito. La industria estima que en el mediano plazo habrá un crecimiento importante del mercado de autos eléctricos. El primer estadio de ese cambio lo representan los denominados vehículos híbridos, que pueden funcionar tanto con electricidad como con combustibles líquidos. La semana pasada, la automotriz china Dongfeng, segunda entre las mayores fabricantes de colectivos eléctricos de ese país, firmó un acuerdo con el municipio de José C. Paz para fabricar y ensamblar vehículos eléctricos en la Argentina. La empresa fabrica colectivos, camionetas y autos ecológicos. Y bien, amigas y amigos, para los que estaban preocupados por las estaciones de recarga, para que vinieran los coches eléctricos, Argentina está haciendo un gran avance en este sentido. Un paso enorme. 220 estaciones de recarga en 110 estaciones de servicio YPF. La verdad es un gran avance, es una gran inversión también, pero que vale realmente la pena. Y más viniendo de una empresa que obviamente, como dice la noticia, su fuerte no está en la recarga de autos eléctricos, sino en todo lo contrario, ¿no? La venta de combustible. Esto quiere decir que todo va cambiando, que va cambiando la mentalidad de la gente, felizmente, ¿no? Y que de alguna manera quizás veamos nosotros con nuestros ojos este tan anhelado cambio que necesita el planeta, cambio de tecnología en los vehículos como veníamos hablando. Aquí en Uruguay se instaló en Punta del Este, en una estación ANCAP, una estación de recarga. Esperemos que sigan el ejemplo de Argentina y que se instalen en todas las estaciones ANCAP, o por lo menos en una gran parte,
estaciones de recarga, más que nada para tranquilidad de los usuarios. Y explico por qué. Nosotros somos de lo que pensamos, cuando digo nosotros me refiero a la Fundación Códigos, la cual presido, somos de la idea de que realmente tienen que venir primero los autos eléctricos y después las estaciones de recarga, porque los autos eléctricos de hoy tienen suficiente autonomía para lo que más o menos una persona usa diariamente su auto. En las estadísticas mundiales, más del 90% de los usuarios de automóviles no llegan a andar 100 kilómetros al día. Los vehículos eléctricos de hoy ya cuentan con autonomías de 200 kilómetros a 500 kilómetros por carga. Quiere decir que si uno tiene en cuenta que en su casa lo puede cargar, o sea que el surtidor lo tiene en su casa, con esta autonomía no sería necesario puestos de recarga. Pero sí vemos interesante que los puestos de recarga estén en las rutas, en las carreteras, para que justamente cuando se circula más de 200 kilómetros o más de 500 kilómetros o más de 300 kilómetros según la autonomía del vehículo, puedan contar con este servicio dichos usuarios. Creemos que es un enorme avance, como decíamos, el de YPF y el de Argentina en este sentido. También es un avance lo que habla la noticia de ese convenio para traer ómnibus eléctricos a la Argentina. Y bueno, todo esto va en beneficio del planeta y por consiguiente de nosotros mismos, de nuestros hijos, de nuestros nietos y también de todos los animales inocentes que están en este mundo y que desgraciadamente son los que más pagan los platos rotos de lo que hacemos nosotros los seres humanos. Y vamos ahora al desarrollo de la cuarta noticia de hoy con Juanjo Garone. Adelante, Juanjo. Adiós al Alzheimer. Esta enfermedad produce un grave daño cerebral en los seres humanos. El Alzheimer hace que las personas pierdan la memoria y ya no puedan tener sentimientos de placer y alegría, ni el control de sus propios órganos. El enfermo pierde la conciencia sobre sus actos y sobre su identidad, porque ya no podrá reconocerse a sí mismo. Pierde el carácter, la voluntad y el poder de decisión, y otras personas pasarán a dominar su vida. Tampoco se puede recordar a sus amigos y familiares, y ni siquiera a sus propios hijos. Su vida pasa a ser prácticamente vegetativa. El mal del Alzheimer se puede prevenir con el simple hecho de cambiar de mano al cepillar los dientes. Al cambiar algunas rutinas, se obliga a la estimulación del cerebro derecho. Esta es una nueva técnica para mejorar la concentración, desarrollar la creatividad y la inteligencia al realizar estos simples ejercicios de neuróbica. El descubrimiento dentro de la neurociencia revela que el cerebro tiene una extraordinaria capacidad de crecer y mudar el patrón de sus conexiones. Los autores de este descubrimiento, Lawrence Katz y Manning Rabin, revelan que la neuróbica o la aeróbica de las neuronas es una nueva forma de ejercicio mental, proyectada para mantener al cerebro ágil y saludable, creando nuevas y diferentes patrones de comportamiento y de las actividades de las neuronas en el cerebro. Cerca del 80% de nuestro día a día está ocupado por rutinas que, a pesar de tener la ventaja de reducir el esfuerzo intelectual, esconden un efecto perverso, limitan y atrofian el cerebro, no permitiendo la renovación y el crecimiento de las neuronas. Para contrarrestar esta tendencia, es necesario practicar algunos ejercicios cerebrales que hacen que la persona piense solamente en lo que está haciendo, concentrándose en esa tarea. El desafío de neuróbica es, en este caso, hacer todo aquello contrario a la rutina, obligando al cerebro a un trabajo adicional. Por ejemplo, algunos de los ejercicios son: utilizar un reloj en el pulso contrario al que normalmente lo usa, cepillarse los dientes con la mano contraria, caminar por la casa de espalda, vestirse con los ojos cerrados, estimular el paladar con cosas de sabores diferentes, mirar la hoja en el espejo, cambiar un camino de rutina para ir y volver a casa. Se pueden hacer muchos ejercicios de este tipo, dependiendo de su propia inventiva. Cuando comenzábamos nuestro ciclo de conferencias en el año 2008, notábamos que a nuestras conferencias se acercaban muchos artistas, ya sea artistas de la televisión, del teatro,
pero también artistas plásticos, músicos, y esto nos llamó mucho la atención. Además, al terminar nuestras conferencias, eran los más interesados en hacer preguntas y, posteriormente, los más interesados en seguir con el tema. Esto hizo que en el año 2010 comenzáramos a hacer una investigación para entender a qué se debía este fenómeno y encontramos que ya habían estudios hechos al respecto. Y nos dimos cuenta que los artistas necesitan usar más el lado derecho del cerebro que el izquierdo para desarrollar sus actividades. Encontramos también que los sistemas de educación convencionales, basados mucho en la memoria, hacen que uno utilice la parte izquierda del cerebro y de esta manera el lado izquierdo del cerebro se va desarrollando más que el derecho. Si logramos que ambos hemisferios estén en equilibrio, obviamente vamos a lograr personas más inteligentes y más ágiles para entender los problemas que estamos viviendo el día a día. Esa fue la conclusión que sacamos y por eso en aquel momento la Fundación Códigos creó una escuela de arte para niños que por falta de financiamiento desgraciadamente tuvimos que cerrar. Hoy ya no está en Punta del Este esa escuela, pero la idea era justamente que los niños tuvieran un equilibrio entre ambos hemisferios del cerebro para lograr justamente personas más conscientes con el problema ambiental y con otras cuestiones que tienen relación obviamente con su propia vida. Hoy esta noticia nos deja claro que es muy bueno poder equilibrar estos hemisferios haciendo este tipo de ejercicios. Son ejercicios fáciles, no cuestan mucho hacerlo. Es más, yo creo que cualquiera, hasta un niño, lo puede hacer y funcionan muy bien porque ya estadísticamente hay algunos estudios que lo comprueban. Bienvenida sea esta información también que nos aclara algunas cosas que de repente ni siquiera se nos ocurren y no cuestan nada hacer. Y bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre al doctor Damián Rosenberg, especializado en medicina nutrigenómica y reconocido por la Universidad de Granada. Consultorio del doctor Damián Rosenberg, medicina de calidad de vida. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para retransmitir ¿Por qué lo hiciste? En 223 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de las mismas que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.